Bueno, ¿nos vamos a la literatura? ¿Le parece? Vamos a cruzar de contrabando hacia la literatura. Me gustó eso de cruzar de contrabando hacia la literatura, porque tiene que ver con lo que vamos a hablar. Estamos con Rodolfo Santulo, que es escritor, es guionista, es periodista, tiene 10 libros de narrativa publicados y más de 40 novelas gráficas también publicadas y editadas en varios países de Europa, en Estados Unidos, en China y bueno, por acá por la región también. Es el guionista de La teoría de los vidrios rotos, de la película. Y acaba de sacar, como les decíamos al principio del programa, esta novela que se llama La sangre llegó al río. Y ya lo tenemos acá, Rodolfo Santulo, para charlar un poco de este libro. Y lo recibimos con un fuerte ¡aplausos, Fito querido! Muchas gracias. ¿Qué tal, Lola? ¿Cómo andan? Un placer. Bueno, pregunta de orden primero. ¿Cómo justo todo esto se da en este año Oppenheimer? No, mentira. Era esa pregunta, pero estaría bien, ¿eh? Pero estaría bien, ¿eh? Estaría Porque muy sí. bien. Pero sí me interesa, ¿cuándo empezás a desarrollar esta novela en tu cabeza? Hará un par de años hubo una convocatoria de una editorial brasilera donde planteaban que invitaron a un autor argentino, iba un autor brasilero y me invitaban a mí de Uruguay y nos daban como tema la frontera. Era una colección de 3 novelas policiales con la frontera como tema. Yo empecé a escribir esta novela, esa convocatoria luego no llegó a nada, y cuando pensé en frontera dije, bueno, contrabandistas. Pero no quería que fuera el clásico contrabando de armas o cigarrillos o drogas. Y era, ¿qué puede estar contrabandeando, no? O sea, de Argentina a Uruguay o de Uruguay a Argentina y que no sea eso. Y una charla con Manuel Soriano, un amigo mío, escritor, que vive acá hace unos años, argentino, me dice, ¿y por qué no es algo relacionado al plan de energía nuclear de Perón? Y yo dije, ¿el qué? Sí, ¿El qué de dónde? Dice, no, porque en los 50 Perón quiso tener un reactor de fusión nuclear y no... Bueno, y ahí hay algo, me dijo. Lo que yo no imaginé que hubiera tanto. Sí. Cuando empecé a investigar al respecto, que es algo que se llama el proyecto Huemul y se hizo en Bariloche, casi me roba la novela, porque lo que era como una excusa para un tipo de contrabando, empecé a leer y a leer y a leer y había un montón para usar. Entonces la novela es eso, si bien la novela es una novela policial, el origen, digamos, del contrabando está asociado al proyecto Huemul y la búsqueda de energía nuclear. ¿Cómo la escribís, no? Porque a mí lo que me llama la atención a medida que voy leyendo la novela, es claro, cómo vas estructurando las partes. Si ya tenés un esquema previo a escribir todo, o si cuando vas escribiendo decís, ay, esto lo hacemos, no voy a spoilear, pero lo muestro de esta manera. Mirá, porque la estructura es original. Sí, bueno, la estructura en este caso, la primera y tercera parte del libro, yo de inmediato pensé que iban a ser 3 partes. La primera y la tercera que pasan en el presente de la novela y la segunda unos años atrás, que es donde está la parte más histórica. Entonces escribí la primera y la tercera mientras estaba investigando para la segunda, porque encima, en el medio, yo tenía obligado que cruzar a Argentina e investigar. Claro. ¿Y qué pasó? Una pandemia pasó, donde no podíamos cruzar a ningún lado y la propia biblioteca Mariano Moreno estaba cerrada. Entonces, mientras esperaba que eso pasara, si es que algún día iba a pasar, al mismo tiempo seguía con lo que era esencialmente ficción, la primera y tercera parte. Eventualmente la biblioteca en Buenos Aires abrió, pero no abrió al público. Sin embargo, yo tengo un amigo que trabaja allá, Nicolás Ferraro, que también es escritor, y él fue y me mandó de la hemeroteca todas las notas de prensa que habían relacionadas al proyecto Huemul y al físico que lo había llevado adelante, de Ronald Richter. Me disculpan el alemán. Y eso fue lo que me ayudó a la segunda parte. Entonces escribí primero la primera, la tercera y por fin la segunda y completé. Yo en mi cabeza te imagino en una habitación con mapas, con cosas, puntitos pegados, con nombres, con fotos, porque está basado en hechos reales. ¿Es un poco así o no tiene nada que ver? Me gustaría... es mucho menos romántico. Yo trabajo en un altillo muy iluminado, donde hay originales de historieta alrededor. Y lo que tengo es un cuadernito. Yo, desde unos años para acá, cuando hago novela o novela gráfica, que son extensas, al principio me tomo como la molestia de armarlo como una especie de gran sinopsis, donde pongo, bueno, va a pasar esto, y después esto, y después esto. Y eso es como un documento madre al que vuelvo cada vez que retomo la escritura. Entonces eso está en una libreta, claro. Y luego lo que había sí era 7000 pestañas abiertas al mismo tiempo, porque entre las cosas que me ha mandado digitalizada Nicolás, gran parte de cosas que encontré en internet, un mapa de Concordia, porque necesitaba mover a los personajes en Concordia y tampoco es que yo vaya muy seguido. Entonces, lo que había eran muchas pestañas abiertas al mismo tiempo en el Mozilla y una libreta con notas.
¿Podés resumir un poquito de qué trata el proyecto Huemul para la gente que no sabe y que también es un gran atractivo de esta novela? Bueno, en el año 49 el gobierno de Juan Domingo Perón buscó su propio proyecto de energía nuclear y para ello contrató a un refugiado alemán, que si sacan cuentas imaginarán que pertenecía a qué partido pertenecía, que estaba en fuga, llamado Ronald Richter, que se supone que era un físico nuclear. Digo se supone porque no está claro. El punto es que este hombre se instaló en el lago Huemul de Bariloche, donde llevó adelante el proyecto del mismo nombre, y por espacio de 2 años y medio supuestamente estuvo desarrollando un reactor, al punto que dijo que lo había logrado, que había logrado hacer la fusión en tiempo real y permanente, algo que hoy en día todavía no se logró, y eso hizo que Argentina comunicara al mundo que habían logrado ese tipo de energía y que resultara después que era mentira. Eventualmente incluso una comisión organizada por la Comisión de Energía Nuclear de Argentina fue al lugar y encontró nada, un gran cilindro vacío. Y este hombre al parecer o era un mesiánico que no sabía nada o era un estafador, pero no había hecho nada de nada. No es tu primera novela basada en hechos reales. ¿Qué es lo que te atrapa de mezclar la ficción con la realidad? Bueno, yo sobre todo en historietas, algo que vengo haciendo hace tiempo, a mí me encanta encontrar como una anécdota real que me sirva como de esqueleto. Claro. Y luego a ese esqueleto yo le agrego lo que necesito para la narración. Digamos, le pongo los músculos, la piel, la sangre, las venas. Hago como que toda la historia a partir de ese esqueleto que encontré por una anécdota o una historia. Me parece que es como un lugar muy lindo para jugar, que no es historia ni es leyenda, ¿no? Es como que te moves en el medio y yo qué sé, yo me divierto muchísimo haciéndolo, me da como mucho disfrute. Claro, más encontrás claro, hay hechos reales que están con este halo fantástico que no se puede creer. En el momento de desarrollar los personajes, de pensar, porque hay personajes como muy fuertes, que también son los que llevan adelante la historia, tenés que tener esa estructura que decías, ese libro con toda la estructura primero y después poner los personajes, o también van surgiendo en simultáneo. Y un poco de todo, pero te diría que están desde el principio. O sea, me he vuelto un estructurado terrible a la hora de escribir. O sea, bueno, está bien, le estoy quitando todo el misticismo al autor que imagina. El tipo va y arma todo como quien hace una receta de repostería. Están desde un principio. Después puede ser que descubra que me falta algo o aparece un personaje y vos vas viendo que crece solo a medida que vas escribiendo. Pero te diría que los principales ya están y tengo ya decidido qué les pasa y cuándo les pasa. Y luego trato como de aplicarme al plan, salvo que me haga ruido. Si lo estoy haciendo y hace ruido es que no está bien, ahí claro, lo cambio. Pero sí, trato de generar... Yo le laburo como un mes antes de empezar a escribir, armando esa especie de documento madre. Y una vez que está pronto, ahí arranco y vuelvo a ese cada tanto. Y ya que estás apoyado ahí en esta de hechos reales, en esta parte de realidad, Monele, también en los personajes buscás en tu entorno, o no sé, porque decís, bueno, fulano de tal, ese es mi viejo, no sé, por decirte algo. Hay un problema que no sé si es general, pero que yo como escritor me he encontrado alguna vez, es que los personajes siempre terminan hablando un poco como vos. Y eso, todos hablan como vos y eso no está bien. Entonces, yo hace años que me di cuenta que si me robaba las voces de personas y se las ponía a los personajes, los hacía hablar distinto. Entonces, te diría que hay varios que hablan como amigos míos. Ah, claro. Y algunos... la voz de tus amigos y ahí... Y ¿cómo diría fulano tal cosa? Y lo uso. Y hay algunos que hasta respetan sus apellidos y se van a reconocer de quién estoy hablando. Sí, clarísimo. A mí una cosa que también me admira de esta novela es toda la parte científica, porque vos das mucha data científica cuando se suponen que están armando el laboratorio. De la que no tengo la menor idea, además, eso es maravilloso. Pero eso que es una investigación... Investigación para... Básicamente, lo que yo necesito es que sea verosímil. Entonces, leí un montón al respecto de energía nuclear, leí un montón al respecto de qué tipo de reactor pretendían hacer, y luego lo que tenía a favor era la investigación. Porque justamente el fallo de la comisión que investiga se encuentra en Internet, las declaraciones del propio Richter de lo que había logrado se encuentran en Internet. Entonces había que tratar de darle sentido narrativo a eso. Pero tampoco es que me tuve que doctorar en física para hacerlo, porque sigo sin tener mucha idea de cómo funciona una fusión nuclear. Pero lleva su tiempo también, ¿no? Digamos en mi defensa que tengo más o menos la misma idea que el físico de la novela, porque tampoco él tenía la menor idea de cómo hacerlo. Claro, clarísimo. A su vez también igual me parecen unas cosas que son muy poéticas, que capaz que se dan naturalmente, pero es justamente lo precario de una de las situaciones, del contrabando, de todo lo que viven los personajes, y la ciencia y lo complicado en otro lado, ¿no?
Eso como que cuando vas leyendo pasás de estar en situación... No quiero Spoiler. contar, ese es el problema, ¿viste? Pero me entendés más o menos, como una cosa muy precaria y de repente pasás a un mundo de ciencia... Sí, que igual por lo que estuve investigando fue un mundo de ciencia muy latinoamericano, Sí, ¿no? O sea, sí. porque no es que había un batallón de 300 científicos, en el proyecto real eran algo así como una docena, tratando de desarrollar de cero un método que no existe todavía. Entonces, yo imagino que tampoco tenían todas las comodidades al alcance de la mano. Sí, sí, claro. No, y además el flujo de información era de No. esperar que venga alguien a decir algo, mandar una carta. Bueno, eso mismo fue también lo que les permitió a este tal Richter estar casi 3 años amparado en una estafa. Claro. Porque todo iba tan lento era la revisión. Mandaban a controlarlo gente que no tenía la menor idea de nada. El tipo decía, ¿está todo bien? Ya está todo bien. Pero en realidad no había pasado nada. Justamente en esa época me parece que esta clase de estafa, por así llamarla, se lograba sostener algo que hoy en día no. Total. Hoy en día se desarticula inmediato. Clarísimo. Tenemos 3 minutitos, no sé si te va a dar el tiempo, pero siempre ¿La uno hacemos? tiene la duda, la hacemos. ¿Podemos? Hacemos Bien. esa pregunta. Los que no somos tan fanáticos de estos géneros, tenemos una pregunta que es lo mismo un policial que una novela negra? 3 minutos ya. 3 minutos, ya. No, no es lo mismo. El policial, en realidad el policial engloba todo. Entonces lo que sería la novela negra es parte de la novela policial. Pero en realidad los dos grandes bloques que hay de la novela policial es la novela enigma, es decir, Agatha Christie, Conan Doyle, con Sherlock Holmes, que son todos personajes como deductivos. Y a partir de la década del Tienen 20... que saber quién fue el asesino, Pero quién fue no el... solo eso, que miran así, Claro. dicen es fulano por tal mancha. descubren alguna Y el pista. crimen en realidad no significa nada, el crimen es lúdico. Hay un muerto, pero es una excusa para investigar y divertirse. Y vos, lector, querés adivinar quién es el asesino. Eso es policial. Eso es policial. En cambio, la novela negra, a partir de la depresión en Estados Unidos, es más una novela social, donde en realidad importa quién cometió el crimen, pero más importa por qué cometió el crimen. Qué circunstancias sociales terminaron generando que se diera esa clase de crimen. El detective dejaba de ser un genio y era un tipo muy paciente que hacía las preguntas y era testarudo y podía sacar a golpes la información, cosa que los otros jamás, eran unos señores de la investigación. Y que en realidad lo que importa en la novela negra es hacer una especie de radiografía de la situación social del momento. Por eso en la novela negra hay tanto gángster que incluso es protagonista, porque empieza a haber una perspectiva de la novela policial que era distinta. Entonces Wow. está 3 en minutos. las dos cosas. Increíble. Esto es las dos cosas. Sí, más novela negra que Más más novela novela negra. negra otra cosa, porque en realidad la intriga, si bien está en muy segundo plano. Lo que importa es como la circunstancia social del momento Sin que duda. provoca lo que provoca. Pero al principio dijiste que estaba dentro del policial. Bueno, pero está claro, bueno, es no una sé. novela policial. También me encanta ver las discusiones como de domingo comiendo unos espaguetis acá traída en familia. Chiquilines, a los dos, los despido a los dos. Se pueden ir en familia. No, ¿Me Fito, estás un despidiendo placer. del programa? Muchas gracias. Gracias, querido. No terminé, vengo disfrutando muchísimo realmente la novela para decirle a todo el mundo que la pueden encontrar en todas las librerías, Sí. ¿no? En todas las librerías, ya lo mostramos. La sangre llegó al río. Sí, ya lo mostré, Pablo, tenés razón, perdón. ¡Mua! Chiquilines. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Nos esperamos a las 6 de la tarde. Vamos arriba, chau, chau.